Hola, buenos días, ¿cómo están? Seguimos en este ciclo de conversaciones matemáticas en ocasión del Congreso Matemático de las Américas 2021, que se va a realizar de manera virtual en Buenos Aires, Argentina. En esta oportunidad seguimos en Uruguay, en Montevideo, y tenemos el enorme placer de conversar con una amiga, Eugenia Ellis. Eugenia Ellis es investigadora y docente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República, como dijimos, Uruguay, y es una activa trabajadora por los derechos de las mujeres y de la diversidad en matemática. De hecho, ella también es miembro de la Comisión de Género y Diversidad de la Unión Matemática de Latinoamérica y del Caribe. De eso nos va a estar hablando en la charla y de varias cosas más. Eugenia, gracias realmente porque sé que estás bastante atareada, bastante ocupada. Gracias por colaborar y prestarte a que conversemos, que charlemos un rato acá en Matemática Sentimental. Así que, ¿cómo te va? Bueno, Nino, muchas gracias por la invitación, por tener esta oportunidad de hablar contigo. Y bueno, lo que pueda compartir de mi experiencia, de mi camino, es un placer. Y bueno, una alegría, además, felicitarte a vos por todo este movimiento, porque me parece súper importante eh, que haya como nuevas formas de acercarnos, ¿sí? Dado que estamos en un mundo diferente y que se está como reinventando. Así que nada, me parece genial este espacio y espero bueno, que sea como un inicio de muchas charlas y muchas uniones. Vamos, gracias Eugenia. Eh, nos vamos a reír bastante hoy, me parece. Eh, no te tientes, por favor. Bueno, Eugenia, me interesa bueno, que nos cuentes un poco sobre la Comisión de Género y Diversidad de la UMALCA, de quiénes son las colegas que te acompañan en esta comisión, y que comencemos a dar algunos detalles, alguna información sobre la actividad que van a llevar adelante el 20 de julio en el marco del Congreso Matemático de las Américas. Bueno, de la UMALCA nos convocaron en septiembre del año pasado para conformar una comisión de género y diversidad. Nos convocaron a 6 matemáticas de 6 países diferentes, ¿sí? Bueno, yo estoy desde Uruguay, está Carolina Araujo de Brasil, está Gabriela Araujo de México, o sea, Carolina está en el IMPA y Gabriela está en la UNAM trabajando, son profesoras de ahí. Bueno, yo estoy en Uruguay, en la UDELAR. Después está Gabriela Obando, que está en la Universidad de Rosario, Argentina, ¿sí? Eddie Pariwan, que está en la Universidad Javeriana, en Colombia, ¿sí? Y Andrea Vera Gallardo, en la Universidad de Valparaíso, en Chile. Así que para mí fue como una cosa muy linda, porque la verdad las conozco personalmente a todas, porque todas hemos estado haciendo actividades dentro de nuestros países o de alguna forma u otra, y nos hemos encontrado en Chile, en Brasil, en Canadá, en estas actividades. Bueno, el año pasado no, el otro, por ejemplo, también en Mendoza se hizo una actividad en la, en la, en la, en la reunión de la UMA y de la SOMACHI, que se La hizo reunión conjunta de las sociedades matemáticas Argentina y Chile. claro, se hizo ahí, Gabriela organizó. Bueno, después Carolina fue la organizadora del Women in Mathematics en el ICM, en el IMPA. O sea, se hizo como el primer encuentro de mujeres matemáticas internacional. Y bueno, después Gabriela Araujo de México, ahora está organizando el año que viene, vamos a tener un encuentro en el BIRS de Oaxaca. Ahí, En la nueva sede del BIRS, el Banff Research Institute Station, algo así era la sigla, no lo recuerdo. Sí, no me acuerdo yo tampoco. Claro. A pesar de que todo mi viaje por las cuestiones de género empezaron ahí, en Canadá, pero no me acuerdo. Vamos.
Claro, sí, la Vera de Banff, me parece. Pero bueno, sí, están estas dos sedes en Banff y en Salta. Claro. Y bueno, después en Colombia creo que se han hecho también reuniones. Yedi además estaba organizando lo que iba a ser el tercer encuentro de mujeres matemáticas en Latinoamérica, que iba a ser en Colombia, en Bogotá, pero bueno, por la cuestión de la pandemia, el año pasado se postergó para y este año medio que no se sabe qué va a pasar, o sea, no se va a hacer presencial, y bueno, quizás hay alguna edición virtual chica, pero no tengo idea, no quiero adelantarme nada. Y bueno, y después Andrea también fue una de las organizadoras del segundo encuentro de mujeres matemáticas en Chile. O sea, nos hemos cruzado, y bueno, realmente es una red que ya en todos estos lugares empezó como a gestarse y a crecer. Y bueno, y la idea un poco desde la comisión es como que básicamente crear conciencia y como que levantar el tema de la brecha de género que hay, y de, bueno, todas esas piedritas que pueden haber en el camino y que hace que algunas mujeres encontremos dificultades o no, pero bueno, empezar a tomar conciencia, que eso es lo que va a ir disolviendo todas estas cosas, y acciones, conciencia y acciones. O sea, ese fue el objetivo inicial, y también atienden cuestiones de diversidad, ¿no? Claro, sí, nosotros justamente agregamos, a nosotros nos convocaron para hacer una cuestión de género, pero nosotros también le agregamos la palabra diversidad, justamente porque la idea es un poco esa, o sea, es salir de ese esquema, que es lo que hay que hacer para hacer matemática, y que es como un formato, ¿no? Hombre, blanco, europeo, y todo eso. Y bueno, y abrir un poco el panorama y entender que hay diversas formas de hacer matemática, y el aceptar y celebrar la diversidad un poco es lo que nos va a abrir, digamos, las formas de hacer matemática. A mí, por ejemplo, hay algo que el tema de la colaboración en matemática es algo súper, súper vital, súper importante, que quizás es algo que se está como tomando, no sé si conciencia más ahora que antes, pero bueno, la matemática tiene más fama de ser una cosa más solitaria, de alguien de estar haciendo matemática en solitario, y no tanto en colaboración. Y bueno, y acá, mirá, te cuento el por qué yo entré a las cuestiones de género. No fue porque un día dije, ay, nunca, para mí el ser mujer nunca fue un problema para la matemática, o sea, porque yo creo que las cosas que te pueden afectar en el camino no me han afectado realmente, o sea, al menos a nivel consciente, nunca fue un problema, ¿sí? Pero un año yo hice un postdoctorado en Berlín, y Holger Reich, que fue con quien fui a trabajar, me manda un mail diciendo sobre un encuentro que era Women in Topology. Yo dije, qué raro, bueno. Pero me encantó la propuesta, porque la propuesta era formar grupos de trabajo donde había líderes en cada grupo, y la idea era trabajar en un problema, o sea, hacer colaboración. Era un congreso de colaboración, no era un congreso para que todos contaran lo que habían hecho en su vida, sino que congreso de colaboración. Habían propuestas, y vos aplicabas, o sea, propuestas que eran con dos líderes, y vos aplicabas y decías, bueno, me gustaría trabajar en esto como primera opción, en esta segunda opción. Y me encantó la propuesta, o sea, me encantó el hecho de que haya un congreso para hacer colaboraciones. Eso de que fueran para mujeres solas me resultaba un poco rarito, porque ya te digo, como para mí nunca fue, o sea, nunca había visto que era un problema, porque evidentemente, capaz que si yo hubiese visto que era un problema, no hubiese seguido en matemáticas.
y ahí me mandé. Entonces, bueno, fue mi primera actividad después de un accidente grave que tuve. Bueno, viajé hasta Canadá para reunirme con ellas. Trabajamos virtualmente antes, los meses previos al congreso. Y yo, si bien había estado en muchos congresos, fue la primera vez que me sentí tan cómoda en un congreso. Fue como algo que no me lo esperaba, ¿sí? O sea, porque no estaba eso de, no sé, faltaba eso del mostrar que podés más, o era como algo, si te equivocabas estaba todo bien, podías hablar, no tenías que cuidarte de nada, o sea, la idea era sacar adelante, o poder entender, poder entrarle a un problema, o sea, entonces, a veces en eso hay equivocaciones y no hay ningún problema. Y bueno, y además en ese congreso obviamente habían como charlas de cuestiones de género, y ahí empecé como a tomar un poco más de información de las cosas, y había muchas experiencias con las cuales me sentía identificada, decía, ay, a mí también me pasa eso, a mí también me pasa lo otro. Y bueno, y ahí fue como que la entrada a todas estas cuestiones de género, y de a poquito fui como entendiendo que hay muchas cosas para cambiar, y que por el camino quedan muchas mujeres que en otro contexto quizás serían muy exitosas matemáticamente. O sea, la matemática se está perdiendo de mucha gente valiosa. Ese es el tema. Claro. Y bueno, ahora después vamos a volver, pero en la previa me contabas algunas anécdotas que, claro, que te hicieron ver, pará, no, quizás hubo momentos de discriminación previos sobre los cuales no presté atención, ¿no? Esa anécdota de tu escuela secundaria, por ejemplo. No, eso fue... No, fue la primaria. La primaria. Peor. No, claro, porque en la previa, bueno, en la previa que decís, bueno, ¿cuándo fue que te diste cuenta que lo tuyo es la matemática? Nunca me di cuenta. O sea, no fue que un día me levanté y dije, oh, entonces es como raro. Y yo dije, y claro, llegué como a la sensación de decir, pero la matemática en ciertas formas siempre estuvo conmigo. O sea, como que, me guste o no, siempre estuvo ahí, ¿no? Y ahí me acordé de esta historia que te contaba, del sexto de escuela. Me acordé porque además tenía un amigo, un compañero con el cual teníamos muy buena onda, hoy en día es un químico muy prestigioso, le dieron premios, y recordando esos momentos, dije, me acordé de un escrito de matemática que tuvimos. Un examen. Sí, un examen, una prueba. Sí, no teníamos examen en la escuela. No, le decía prueba uno, claro, sí, era una prueba, sí. Claro, no era que teníamos exámenes, era una prueba escrita. Bueno, y a toda la clase le ha ido mal, salvo a él y a mí. Y claro, él era el abanderado, era súper lógico que le fuera bien. Y a mí, todos mis compañeros estaban convencidos que yo le había copiado. Entonces, recordar eso fue horrible, porque dije, pero a nadie se le ocurrió que quizás la matemática, no sé, como que me encajaba un poco. Así que bueno, no, y eso fue como un poco triste también, por decir, wow, o sea, en ese momento, no, o sea, me acordé, ya te digo, esta semana pensando en cuándo la matemática me había tocado la puerta, y con esa sensación de decir, bueno, en realidad siempre estuvo ahí conmigo en cierto aspecto. Claro, pero bueno, quizás sí. Ya estaba esa mirada. Dale, no, sí. Claro, no es, capaz que no es un tema de discriminación, sino es un tema también, me ha pasado también como matemática, de que a veces una persona no parece ser una matemática. Entonces, en Canadá me pasó algo también súper curioso. Yo estaba en el congreso, justamente en la edición anterior a esta, que fue en Canadá, en Montreal. Me pasó que estaba en una residencia, y en el baño, bueno, me cruzaba con una mujer ahí, muy buena onda. Además yo justamente en las mañanas hacía unos cantos en sánscrito, entonces ella me venía y me decía, ay, qué bien, ¿dónde aprendiste? O me preguntó si estudiaba sánscrito, era una meditación que hago.
y le digo, no, es una meditación. Y hablábamos todas las semanas. Cuando luego de Montreal me fui a Toronto, que había otro congreso, me la cruzo en la estación de tren. Y cuando llego a la residencia en Toronto, me la cruzo en la recepción de la residencia. Dije, no, acá hay algo raro. Me están siguiendo. A ver, la mujer era matemática, había ido al Congreso de las Américas y estaba yendo al mismo congreso que iba yo. Incluso creo que hasta estuvo a punto. Yo la conocía de nombre, o sea, sabía quién era, porque algún trabajo de ella había leído. Pero no identificabas la cara con el... Nunca se me pasó por la cabeza que quizás era alguien de... O sea, eso fue algo totalmente ridículo que me pasó a mí, y estando quizás en cuestiones de género en esa época. O sea, tenemos como estereotipos metidos en la cabeza a fuego, no sé, o sea, son esas cosas, para mí es algo totalmente ridículo, pero es algo que pasa, que yo me río de esas cosas, porque sí, obviamente no lo estás haciendo a propósito, y no era una cosa ni por discriminación, ni siquiera, porque además me caía muy bien. O sea, no era una cosa de que, ay, que me cayó mal, no, me caía muy bien, simplemente no se me pasó por la cabeza que quizás estaba en el mismo contexto que estaba yo. Claro. Este, Bien. Eugenia, no nos olvidemos, contanos la actividad del Congreso Matemático de las Américas, esta actividad que van a hacer ustedes como miembros de la Comisión de Género y Diversidad de UMALCA. Ahí va. Bueno, entonces, nos juntamos la comisión y nuestra idea es hacer como actividades para conversar. Hicimos una actividad en el marco, digamos, del Día de la Mujer Matemática, y ahora en este congreso vamos a hacer también una actividad que se va a llamar diversidad en las matemáticas. Y vamos a tener un conversatorio con Pamela Harris y Monse Cordero. Entonces, ellas están en Estados Unidos. Pamela Harris es de origen latino y hace desde siempre en Estados Unidos, y bueno, va a contar su experiencia. Y después Monse Cordero, ella es una mujer trans, que también está estudiando matemática, y va a también contar un poco su experiencia. También vamos a estar todas las integrantes de la Comisión de Género y Diversidad de la UMALCA, y bueno, y están todos invitados. ¿Cómo? Y están todas y todos invitados a venir. Me imagino se va a transmitir en vivo por YouTube también. Sí, las cuestiones técnicas están por ser definidas, pero bueno, es un poco siguiendo un poco las líneas del Congreso. Nuestra intención es que sea algo abierto, o sea, no es que tengas que estar en el Congreso, pero bueno, esas cosas no. Nosotros este año vamos a hacer varias actividades, también está el CLAM, que también va a ser virtual. Este año vamos a hacer una actividad ahí. Así que vamos a estar haciendo varias. ¿Quién fue decisión propia de la comisión generar esta actividad en el Congreso Matemático de las Américas? ¿Cómo se gestó este conversatorio con Pamela Harris y con Monse Cordero? Bueno, en realidad sí, nuestra intención desde la comisión es un poco hablar de los temas, o sea, cualquier acción para algo en concreto es como meter un parche. Yo creo que, o sea, todas creemos que las cuestiones de género y diversidad se van limando cuando uno levanta conciencia y se va hablando de los temas, ¿no? O sea, justamente para que estas cosas que me pasan a mí, como lo que te acabo de contar, nos pasa a todos, vayan desapareciendo y se vayan diluyendo, y que no haya un tema que no haya más este tipo de cosas.
Entonces, bueno, en principio en realidad habíamos invitado a Federico Ardila, que él está trabajando también en Estados Unidos, desde Colombia, y está como trabajando y muy fuertemente en cuestiones de diversidad y también género, y bueno, queríamos que nos contara un poco su experiencia, y bueno, y con él nos está ayudando también con las ideas, seguramente en alguna actividad futura lo vamos esperemos que contar con él. Y bueno, él nos contactó con Monse, nos habló de ella, y bueno, y de Pamela, que también han estado trabajando juntos. Y bueno, es un poco, eso es un poco como sí, también hay compañeras en Brasil, porque está también el tema racial, que en Brasil está como muy, muy marcado, quizás, y están trabajando en ello. Pero bueno, eso no está confirmado para esta actividad, pero quizás en algún futuro podamos contar con esa línea. Digamos, el Congreso, además, en el Congreso de las Américas pasado, en Canadá, hubo una actividad, o sea, esto un poco sigue un poco la línea de esa actividad, porque fue como no fue un conversatorio, pero hubo 2 invitados en el horario del almuerzo que hablaron, y después hubo un pequeño debate, preguntas. Se habló, sobre todo por Estados Unidos, Norteamérica, el tema racial es un tema muy tratado. Entonces se habló un poco de la situación de las mujeres negras en Estados Unidos, informes. Y también hubo un psicólogo, no me acuerdo bien exactamente su orientación, pero era un académico de las áreas sociales, en donde, bueno, habían hablado de un estudio de por qué había menos mujeres en algunas áreas de conocimientos, como puede ser las ciencias y la música, la matemática y la música. Sí. Y bueno, y ahí contaban un poco de que las áreas donde se tiene la idea de que hay que ser brillante para poder estar ahí, eran las áreas donde había menos mujeres, porque el ser brillante es una cualidad que aparentemente nace con los hombres y no con las mujeres. O sea, es eso cultural que hay, digamos. Entonces, ¿cuál sería la definición de brillante en todo caso, no? Sí, bueno, pero justamente ese estudio contaban de que analizaban dónde es que aparecían los sesgos de género, y por ejemplo aparecían justamente a los 6 años, 6, 7 años, o sea, hacían experimentos de que, bueno, hay una persona que hace ciertas cosas y otra persona que hace ciertas otras, después les ponen imágenes, uno es una mujer, uno es un hombre, entonces tienen que ver cuál es cuál, digamos. Entonces ahí es donde aparecen los sesgos. Y aparentemente en los niños de 5 años eso no aparecía, y a los niños de 7 sí, entonces era como que ahí justo en ese rango de edades era donde aparecían los sesgos de género. Y también, sí, no, estudiaron también el tema de las cartas de recomendación, ¿sí? O sea, la palabra brillante muchas veces aparece en las cartas de recomendación, pero en las cartas de recomendación de los hombres. Las mujeres somos trabajadoras duras. Las trabajadoras, eso lo contó Karina Battistelli también en la primera charla de esta temporada, sobre los adjetivos con el que se califican a las mujeres, ¿no? Emprendedora, trabajadora, esforzada, y eso decís que también eso se estudió entonces en este... Sí, pero hay un estudio, por ejemplo, que esto es fácil de hacer, que agarraron y mandaron currículums a no tanto en matemáticas, en laboratorios. Agarraron un currículum, le pusieron Juan, cambiaron, pusieron María, mandaron a laboratorios, y Juan tuvo mucho más
ofertas de trabajo con mucho mejor salario que María, y Ah, el mismo currículum. claro, claro, claro. Ah, Y ya que estamos, bueno, ya nos contaste un poco las actividades que viene realizando la Comisión de Género y Diversidad. Esto viene alentado además porque todas las sociedades matemáticas de cada país me parece que están generando los espacios para que haya una comisión de género en específico, ¿no? De hecho, la Unión Matemática Argentina ya tiene su comisión de género también. Imagino que esto va a seguir avanzando, se va a seguir desarrollando, imponiendo. Y en concreto, si vos tuvieras que definir la situación de las mujeres matemáticas en Uruguay, no te pido que analicemos en Latinoamérica, al menos en Uruguay, ¿cómo es la situación de las mujeres en matemática en Uruguay? ¿Hay más estudiantes de matemática, menos que antes? ¿Cómo están los números? Me agarrás en un momento donde si te lo tengo que resumir en una frase, te diría, estamos en vía de extinción. Opa, me diste un título, viste como esas situaciones que me diste el título para la charla, en vías de extinción, ya me diste un título. A ver, bueno, más allá del chiste o del titular que podría sonar catastrófico, contame, dale. No, sí, no es para hacer que sea catastrófico, pero es bueno, es algo que, bueno, siguiendo un poco, siguiendo un poco lo que te conté como cuando empecé con esto del Women Anthropology, ahí hice como un relevamiento de cómo estaba la cosa acá en Uruguay, ya en ese momento. Entonces me fijé, a ver, en el Sistema Nacional de Investigadores, cuántas mujeres, cuántos hombres había, en el PEDESIVA, cuántas mujeres, cuántos hombres había, bueno, en cada, acá en Uruguay, en Montevideo, hay dos institutos fuertes de investigación, que son el Instituto de Matemática de la Facultad de Ingeniería y el Centro de Matemática de la Facultad de Ciencias. Ahora como que están habiendo más en el interior, ¿sí? Entonces, bueno, un poco hice un póster para el Día de la Mujer, que hacíamos paro, entonces dije, bueno, el paro es para algo, entonces hice el póster mostrando un poco la situación de las mujeres matemáticas en el Uruguay, que estaba como esa sensación de que éramos un montón. O sea, la gente tenía esa sensación de que en realidad las mujeres éramos un montón. Y éramos el 25%. En muchas cuestiones. En investigación éramos el 25%. Y bueno, 5 años después pasamos a ser el 15%. El 15. Y yo vengo de una generación en donde había mucha paridad en la licenciatura. O sea, digamos, de mi generación terminamos la licenciatura 3, digo, acá los números en Uruguay son pocos, pero éramos 3 y 2 mujeres. Y después muchas compañeras que son de en este momento somos pocas mujeres matemáticas investigando, y muchas comparten la generación. Hay 4 por lo menos que son del mismo año, o sea, de la misma generación, creo. Entonces, hoy en día hay muchas menos mujeres. Yo me acuerdo de una vez, muchas menos mujeres jóvenes, o sea, grados 1, estudiantes. Entonces, ¿dónde está el tema este? A mí lo que me preocupa es que, claro, si hay pocas mujeres estudiantes ahora, el día de mañana, no sé qué va a pasar, porque si cuando yo estaba estudiando éramos el 50 y ahora somos el 15, ¿Y se discute esto entre los colegas matemáticos? esa ha sido mi intención hace muchos años, o sea, algo que no sé, la gente no lo veía, yo tampoco nunca había puesto el foco ahí, y mi idea era como un poco decir, bueno, hay cosas que quizás están como frenando. Lo que pasa que también, digamos, muchas veces la gente, son temas que son difíciles de discutir porque o las mujeres dicen, no, pero yo nunca me sentí discriminada por ser mujer.
sí, conscientemente, y además quizás hay otras mujeres que no llegaron, digamos, a estar a la altura que estamos. Obviamente, todas mis compañeras que están en mi situación, ninguna se sintió discriminada, porque ya estamos del otro lado, pero quizás en el medio, bueno, hubo como unas pérdidas ahí de oportunidades de gente muy valiosa. Y a veces los compañeros hombres, ¿qué es lo que necesitamos? Que los hombres tomen conciencia, que no es una cuestión de que, no es una cuestión de que se estén haciendo algo a propósito, porque son cosas muy, muy sutiles y que están invisibilizadas. O sea, cuando vos a veces querés decir, bueno, a ver, ¿y dónde está el problema? Y no lo ves, así nomás no lo ves. No decís, el problema está en porque hay que obligar a que haya más mujeres, ¿no? O sea, es muy sutil, son esas cosas como, yo qué sé, como lo que te conté de lo que me pasó a mí en sexto escuela. Bueno, si hay una chica que le va bien en matemáticas, tomarlo como algo, dale para adelante. O sea, necesitamos, a ver, para hacer matemática necesitamos tener mucha capacidad para enfrentar la frustración de que las cosas no te salgan, porque es lo normal es que las cosas no te salgan, lo normal es que no entiendas las cosas, y por eso, o sea, un poco la matemática es trabajar en el entendimiento de algo, ¿no? Entonces, y todo ese trabajo requiere como mucho esfuerzo y mucha autoestima, es decir, bueno, yo quiero entenderlo, lo voy a entender. Entonces, si no hay como apreciación, esa capacidad se disminuye. Entonces, se necesita apoyo externo a veces para poder, ¿no?, avanzar en la carrera. Entiendo que Uruguay, por una cuestión por ahí de escala, ¿no?, por la cantidad de gente, tiene números, o sea, me hablabas de un 50%, eran 2 personas, digo, 2 mujeres, por ahí los números son más chicos. Números de acá del PDCIVA porque los tuve que hacer. Ah, bien. Así que te puedo decir cómo están las cosas de toda la historia. Mira, justo no lo preparé para esto, pero justo estaba con otra cosa. Egresados de la maestría en matemática, desde todos los inicios de la creación de la maestría en matemática en PDCIVA, el 24% fueron mujeres egresadas. O sea, de las 74 personas que tuvieron una maestría en matemática, 18 eran mujeres. Eso es un 24%. Egresados del doctorado, el 20%. Fueron 34 doctorados. El doctorado acá en Uruguay, como que es mucho más joven que allá en Buenos Aires por lo menos. Entonces, bueno, de los 34 doctorados, 7 han sido mujeres, que es un 20%, en toda la historia. Ahora, eso que a mí me decían de que las cosas iban a cambiar con el tiempo, hoy en día los estudiantes de maestría son 11. No los que vienen, o sea, los estudiantes de maestría que vienen de la licenciatura, no los que, hay otra maestría que es para profesores, que tienen un poco nivel menos de egreso, entonces eso no, también los puedo contar, pero bueno, de los 11 estudiantes de maestría, 2 son mujeres. Y de los 26 estudiantes de doctorado, 5 son mujeres. O sea, hoy en día, en el plantel estudiantil, hay menos porcentaje de mujeres que egresadas en toda la historia. Okay. O sea, tengo acá justamente los datos. Entonces, en ese sentido de que cuando de los argumentos que tenían algunos colegas para no ni siquiera pensar en las cuestiones de género, era, esto se va a ir arreglando con el tiempo. Bueno, acá los números te están diciendo que no se está arreglando con el tiempo. Así, por naturaleza, no se están arreglando. Pero, ¿qué querían decir cuando decían que se iba a arreglar con el tiempo? ¿De qué manera? ¿Gracias a qué intervenciones?
había más mujeres, entonces eso se iba como a acomodar solo. Y esto no se acomoda solo, porque hay cosas que hacen que, o que algunas mujeres sientan que no es un lugar para ellas, o que no se aprecie tanto el trabajo, la invisibilización del trabajo de las mujeres, ¿sí? Las mujeres hacemos mucha gestión, también como una forma de sentir pertenencia, eso es muy absorbente, y quita tiempo para la investigación, que después lo que después miran a la hora de ascender con un cargo. Claro, claro. Entonces, no, a ver, cuando el problema es, o sea, cuando digo, en general decían, esto se va a arreglar con el tiempo, era como la forma de convencerse de que no hay un problema. No había argumento. Es que no, o sea, a veces el problema es darte cuenta que hay un problema. O sea, la solución al problema es darte cuenta que hay un problema. Entonces, en Uruguay, yo creo que estamos en la etapa de, bueno, darnos cuenta que hay un problema. Bien. Hay comisión de género en matemáticas. Somos pocas mujeres. Claro, No hay bueno, claro, un poco Rafael Potrier decía en la charla el otro día que siendo una comunidad chica, las tareas sobre todo caen, son un poco agobiantes, y Karina Battistelli en la primera charla decía que justamente las mujeres, como se requieren mujeres para que estén en las comisiones, en muchos ámbitos, se recargan de trabajo. Entonces ustedes quizás tienen una comunidad pequeña y pocas mujeres, sentís que Cuando están... matemáticas tiene que mandar a alguien a una comisión de género, me mandan a mí. O sea, estoy en la comisión o sea, la Facultad de Ingeniería tiene una comisión de género, el PEDESIVA tiene una comisión de género, y bueno, y hoy en día hay comisiones de género por todos lados, pero sí, porque justamente, por suerte, a nivel fuera, digamos, a nivel más central, o sea, más amplio. O sea, yo, por ejemplo, creo que la situación en física es muy parecida a la nuestra. Entonces, para mí, a la hora de abordar este tema, yo creo que conversar con colegas físicas es como casi que lo mismo, porque para mí el problema es muy parecido. La situación. Claro. Y conversan esto con las estudiantes, los estudiantes que tratan de plantearles esta problemática que, como vos por ahí decías, quizás cuando sos estudiante no la percibías. Quizás los estudiantes ahora están un poco más advertidos de la situación, ¿o no? Yo creo que las nuevas generaciones ya vienen con un chip diferente. Entonces hay cosas que no tenés que advertir nada, simplemente. Yo creo que a nivel de estudiante, o sea, es otro chip, vienen como, ya están. Los cambios que no hagamos nosotros los van a hacer ellos, ¿cierto? Porque ya tienen otra cabeza, me parece. Y es buenísimo eso. Entonces, a veces yo te diría que necesitamos la energía de los estudiantes nosotras para poder hacer cambios también, o sea, desde la parte de las estructuras, ¿no? Claro, claro. Bueno, de las dos mujeres que son estudiantes de maestría, una es estudiante mía y sí hablo siempre con ella Bien. de los temas y siempre de las actividades. Bueno, sí, es algo que digo, mi intención es como, no es que en el mundo o que alguien que no le interesa la matemática se convenza de que la matemática está buena, sino que simplemente eliminar los obstáculos que hace que no innecesariamente aleje a gente muy valiosa para la matemática. Bien. Vamos a hablar también un rato, porque va a ser importante que lo comentes. Algo había señalado hace un rato sobre que hacer matemática requiere de una gran tolerancia a la frustración, ¿no? Porque la mayoría de las veces las cosas no salen. Bueno, metámonos un poco en esa cocina, ¿no? Contar cómo
¿Cómo tomás vos la actividad de matemática? ¿Qué es hacer matemática? ¿Cómo haces matemática? Contanos un poco eso, Eugenia. Bueno, normalmente para hacer matemática, yo al menos tengo como una lista de preguntas en las cuales me gusta pensar y me gusta como entender. Y bueno, y esas preguntas te llevan a otras preguntas. Y, o sea, si al hacerte una pregunta pensás que vas a tener respuestas, no, vas a tener más preguntas. Entonces ahí ya necesitas algo para atravesar esa frustración de no tener respuestas sino más preguntas. Y, y bueno, y muchas veces se requiere esfuerzo, constancia, decir, bueno, lo querés entender por un lado, no podés, lo querés entender por otro, tampoco, y bueno, y tener como esa constancia. Y porque también es como el precio a pagar para llegar a hay como un momento en el cual cuando entendés lo que está pasando decís, wow, ¿no? Entonces para llegar a ese wow necesitas estar ahí. Todo lo previo. ¿Sí? Y bueno, mira, y justo ya conectado un poquito con lo anterior, hay algo que ilustra mucho eso, que en unos talleres de matemática para adolescentes, niñas, noté una cosa, y es que a veces algunas niñas de colegios más pudientes tenían mucho más tolerancia a la frustración y se quedaban más en el problema que quizás niñas que venían de escuelas más carenciadas, ¿no? Decía, bueno, no les salía y ya estaban, bueno, no, o sea, como que no. Entonces, también cómo a veces la tolerancia a la frustración es alimentada por la apreciación, por el amor que puede tener la persona en otros aspectos. Cómo se nutre. Eso lo vi muy claramente en uno de los talleres. Y eso también puede explicar un poco por qué hay gente que deja. No sé, no está ahí, ¿no? O sea, algo, hay que estar ahí para llegar para poder, es como un camino que tenés que estar para poder llegar a ese wow y decir, wow. Y bueno, ¿qué decirte? A mí, yo siempre como que busqué el entendimiento, ¿no? Te cuento otra anécdota, no sé si te la conté, pero yo no cuando era niña, sino cuando era adolescente, que sí disfrutaba la matemática, o sea, sí disfrutaba resolver problemas de matemáticas. Eso, las Olimpiadas de Matemáticas me hicieron darme cuenta de eso, que me encantaba resolver problemas de matemáticas. Y algo que me partía la cabeza era el teorema de Fermat, que en ese momento no había sido resuelto. Entonces yo pasaba horas pensando ese problema, porque quería entender, porque era el entender el problema. O sea, sabía que no me iba a salir, ¿no? O sea, sabía que no era algo que lo iba a resolver, pero poder entender el problema y entender por qué nadie había podido resolverlo, me fascinaba. Estaba horas pensando. Mirá vos, es interesante. Claro, aparte un problema de formulación sencilla, ¿no? Digo, que se podía entender con la matemática escolar. Sí, sí. Y bueno, y hoy en día también pasa que a veces querés como que entender cosas que quizás la formulación, bueno, hay que especializarse quizás
digo, todos trabajamos como en un problema, como cercamos un poco en dónde vamos a trabajar y dónde poner el foco. Y a veces, bueno, nos encontramos con algunos problemas que son fáciles de formular y que son como una incógnita, yo qué sé. Claro. Hay problemas que me están ocupando, hace 10 años que los tengo ahí en el tintero y bueno, están viendo a ver. Es un buen tiempo, ¿no? No sé si lo dijo un matemático o quién, o Richard Feynman, el famoso físico, el premio Nobel, que hay como que tener varios problemas al mismo tiempo, ¿no? Pensando, porque uno puede ir saltando, si no te sale uno, vas al otro, aprendés, evolucionás. Sí, sí, bueno, yo tengo varios problemas, o sea, ahora estoy justamente en año sabático y mi idea, estoy justamente trabajando en 3 problemas y básicamente todos un poco derivan del trabajo mío de tesis, o sea, que han quedado, o sea, han quedado ahí en el tintero cosas y bueno, estoy como, voy y vuelo, digamos, o sea, avanzás un poquito y... Claro, claro. Eugenia, hay algo que quiero que cuentes, que charlábamos previamente, porque es cierto, a veces hay cierta imagen de la matemática, así como la quintesencia de un mundo racional, alejado de un mundo espiritual, ¿no? Y me interesa que cuentes un poco este viaje que conjuga, ¿no?, lo racional y lo espiritual, para mostrar que la matemática permite, no por ser matemático uno no puede hacer otro tipo de viajes, ¿no? Bueno, sí, vamos a poner un poco en contexto. Sí, a mí lo que me pasó, un poco te cuento desde el principio, o sea, yo tengo un camino espiritual caminado bastante, que, que yo lo considero como un sostén de quizás mi carrera matemática, la tolerancia, el seguir, el cuidar la mente, ¿no? Porque, digamos, para poder hacer matemática trabajamos con el intelecto, con la mente, y pocas veces nos acordamos de borrar el pizarrón de que nos indica la mente. O sea, yo el pizarrón no lo tengo borrado, pero todos los días hago ejercicios de meditación que ayudan como a limpiar un poco mi mente. Y en realidad me pasó cuando estaba haciendo el doctorado, estaba como finalizando la tesis, y sentí como que tenía muchas trabas emocionales que no me estaban como aportando, sino que más bien trancando. Y entonces ahí empecé me hice un curso de flores de Bach, y en ese curso se mencionaba mucho el poder de la meditación, ¿no? Es decir, bueno, para entender cómo resolver algo que te está pasando, entender qué es lo que te está pasando primero, y eso a través de la meditación es algo que se puede lograr. Y bueno, en ese momento dije, uy, tengo que aprender a meditar, eso fue en el 2012, y bueno, empecé a hacer cursos de meditación en el arte de vivir, y en estos años he como acumulado muchas técnicas que, que me ayudan a tener como un intelecto enfocado y una mente un poco más libre de estrés. Pero bueno, en una de las experiencias, que era lo que te había contado, tuve una experiencia en un curso de espiritualidad. El tallerista, que es un psicólogo de la Niña Gestal acá en Uruguay, muy prestigioso, me preguntó, me dice, ¿vos qué haces? Y yo le dije, bueno, soy matemática. Ah, ¿y eso te hace feliz? Nadie me había preguntado nunca si a mí la matemática me hacía feliz. Y yo quedé como en shock, y yo qué contesto ahí, y fue como un viaje, ese fue el viaje, digamos, pero fue un viaje
que me llevó de todas las inseguridades, todo, ay, que si soy buena, si no soy buena, si me merezco, si no me merezco, si estoy en donde estoy. Pero fue un viaje de toda esa nebulosa de cosas feas hacia adentro, hacia lo que realmente me hace llevar, me hace estar acá haciendo matemáticas. Y después de 10 segundos, después que todo el mundo me estaba mirando y estaba esperando un no, hago esto porque no sé qué, dije, sí, me hace feliz. ¿Y por qué te hace feliz? Porque la matemática te conecta con la belleza y con la verdad, ¿no? Entonces, eso fue lo que me salió y eso fue como que súper revelador para mí, porque jamás lo había analizado, lo había sentido. Y sí, y ese viaje fue como, me conectó con eso y desde ahí siempre lo recuerdo y siempre como que es un lugar al cual yo siempre puedo volver. Cuando vienen estos temas ay, bueno, a veces cosas que frustran, bueno, poder ir a ese lugar de decir, es una búsqueda de belleza y verdad y que en el fondo son lo mismo, ¿no? O sea, fue una experiencia muy, muy linda que a mí como matemática me sirvió mucho, es como que me despejó todas esas nebulosas de inseguridades. Ese fue el primer momento que pudiste poner en palabras esto de que la matemática te daba felicidad. Yo creo que sí. Esto fue en el 2015, ¿no? Ya doctorada, ya habiendo pasado unos cuantos años de matemática. Sí, o sea, yo en realidad cuando, a mí la matemática siempre me gustó, digamos, era algo que digamos, pero siempre hice, por ejemplo, yo cuando estaba en el liceo quería hacer ingeniería de computación, hacer un MBA, y que después, que capaz, cuando tuviese tiempo, hacer una licenciatura en matemáticas, que era lo que realmente me gustaba. Y bueno, al final dije, bueno, pero si hago el primer año de la licenciatura, matemática, eso cualquier cosa, después lo revalido por el primer año de ingeniería, entonces no pasa nada, y bueno, empecé la carrera de matemática y seguí la carrera de matemática, después me hice un doctorado, o sea, como que entré ahí en ese viaje, y siempre como que con el decir, bueno, cualquier cosa me reciclo dando clases, o sea, nunca me imaginé tampoco siendo una investigadora en matemáticas, o sea, eso tampoco es algo que imaginé. Yo estaba en la matemática, me gustaba, pero no, de ahí a decir que era feliz con la matemática. Yo qué sé, tampoco es la única cosa que me hace feliz en el mundo. No, está claro, está claro, está claro. Pero bueno, el leitmotiv del canal, como le decía a Rafael, es la matemática es una de las formas de la felicidad, así que bueno, es Bueno, una. no sabía. Ese es como el leitmotiv del canal, de matemática sentimental, exacto. Que es interesante que la gente pueda saber que uno se puede ser feliz con la matemática también. Sí, bueno, ya que hablaste de lo espiritual, a mí lo que me pasa es que soy como muy, muy fan del conocimiento. Entonces, y lo que pasa en la espiritualidad hay mucho conocimiento, que uno trata de aplicarlo a la vida, digamos. Y esto tiene como mucha similitud, digamos. Che, Eugenia, ¿sabes que ya va a ser, lo digo siempre, casi una hora que estamos hablando? ¿Viste? Hablaste bastante, así que bueno. Si me das pie, yo te hablo. ¿Cómo? Si me das pie, yo puedo hablar ahora. No, y justamente esa era la idea, que te explayaras, ¿no? Para ir terminando, ¿qué expectativas tenés con la matemática, con las comisiones de género y diversidad? ¿Te imaginás un futuro un tanto mejor? Bueno, digamos, expectativas. No sé si llamarlas expectativas, pero yo, digamos, lo que avisoro con este cambio de mundo que estamos teniendo es que, bueno, la tecnología va a ser cada vez más
importante en nuestras vidas, sobre todo esta pandemia nos ha llevado a esto, por ejemplo, a que nosotros estemos hablando, vos en Argentina y yo en Uruguay. Entonces, y bueno, todos sabemos que la matemática está detrás de todo esto. O sea, yo creo que la matemática, al menos a mi entender, es algo que nunca va a perder, que no está lejos de perder vigencia, o sea, importancia, sino que al contrario, todo lo contrario. Incluso me parece súper importante que el entendimiento matemático se popularice un poco más. Por ejemplo, algo concreto. ¿Cuántas personas entienden qué significa el crecimiento exponencial? Cuando la gente decía, no, porque el crecimiento exponencial, no, con esto de la pandemia. Y yo como matemática me siento súper responsable de decir, la gente no entiende lo que es el crecimiento exponencial. Y bueno, y entonces me parece que cada vez va a haber más relevancia porque la matemática está, está como muy presente, y sobre todo en el mundo que se viene. Y con las cuestiones de género, bueno, mi expectativa, o sea, no es que tenga expectativas, tengo temor de que, bueno, de que esto empeore cada vez más, y bueno, mi intención es como hacer todo lo posible para que en realidad eso se revierta, que no sea, que no haya, que los impedimentos que quizás alejen a algunas mujeres o a algunas personas, independientemente de su género, puedan quedarse, porque se necesita más gente que pueda ayudar a más gente. O sea, digamos, también me parece súper importante eso, la popularización de la matemática. Y mientras la gente piense que es algo inalcanzable, no va a ser nada. No tiene que ser todo popular, obviamente, pero sí, por ejemplo, entender qué significa crecimiento exponencial, me parece. Así que bueno, y no sé qué expectativas, pero mi intención es poder poner una semillita para que todo esto mejore y que el mundo que se venga sea un poco mejor. Además, a través de la matemática, digamos, hay cosas que se pueden entender mejor, que quizás hay cosas que la matemática hay problemas de matemática que sorprenden. ¿Por qué? Porque quizás uno tiene la impresión de que no va a pasar, o que va a pasar algo, y matemáticamente puedes explicar que no, que es diferente, ¿no? O sea, eso es cuando la gente dice, wow, bueno, usemos esos wow para levantar conciencia de que se necesita más entendimiento matemática en la sociedad. Eugenia, bueno, te agradezco por el tiempo, por la charla. Déjame terminar de decir, para mostrar que quiero contar cuándo nos conocimos. En el coloquio latinoamericano de álgebra que se realizó en Colonia del Sacramento, en Uruguay, en el 2005, hace unos cuantos años ya, 16 años, ¿no? ¿Qué tiempos aquellos? Éramos jóvenes. Vos seguís siendo mucho más joven que yo, obviamente, ¿no? Años, por favor. Sí, sí, así que bueno, te agradezco por la charla. Bueno, recuerdo a todos que Eugenia es miembro de la Comisión de Género y Diversidad de Humalca, que en el marco del Congreso Matemático de las Américas, el 20 de julio se va a llevar adelante este conversatorio con Pamela Harris y Monse... Ay, me olvidé. ¿Perdón? Cordero y Monse Cordero, perfecto. Vamos a dejar todos los detalles en el link del video. Así que bueno, Eugenia, te mando un beso, gracias por la charla y mucha suerte en lo que hagas. Gracias a vos y seguí con esto porque la verdad que es súper, súper importante. Bueno, nos vemos. Chao, chao.